Arrancó a grabar. Estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es lunes 13 de abril y estamos en turno noche. Arrancamos con esta parte de cinemática donde vamos a trabajar sobre caída libre y tiro oblicuo. Si no hay consultas, arrancamos con la clase. Está bueno, son 32 participantes, así que está muy bien. Me alegro que esto vaya funcionando, así que está muy bien. Bueno, vamos a hacer, reitero que la metodología es por chat, Martín les responde, y si alguno quiere o levanta la mano o me hace alguna consulta y nos detenemos un poquito. Bien, a ver, ahí me organizo. Nosotros habíamos trabajado en la clase anterior, llegando a las fórmulas de cinemática, donde habíamos definido que la velocidad v era la variación del desplazamiento en el tiempo, es decir, esto era x2 menos x1, t2 menos t1, y esto se medía en metros por segundo, eso era la definición de velocidad, y también dijimos velocidad, y esta estábamos hablando de velocidad media, y también dijimos que la aceleración era la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces estábamos hablando que era la velocidad en un cierto punto 2 o final, menos la velocidad del punto 1 o inicial, y lo mismo, T2 menos T1. Y la unidad para medir esto, así como la velocidad es metros sobre segundo, como ahora tenemos un segundo más también, queda metros por segundo al cuadrado, que se lee en realidad como cuántos metros por segundo cambia en cada segundo. Si la velocidad, perdón, quise hacer esto, ahí está. Si la velocidad cambia, o sea, si V cambia, ahí vamos a tener aceleración. Lo que podríamos decir ahora, para ser más claros, es que si hablamos de delta X sobre delta T, estamos hablando de una velocidad media en X. Y en el diagrama de coordenadas cartesianas ortogonales, X, Y, estamos hablando del eje de las abscisas, el eje horizontal. Entonces hablamos de la velocidad, que es lo que vinimos hablando hasta ahora, que es velocidad lineal. El primer paso que vamos a ver ahora es qué pasa en el otro eje. Ahora vamos a ver el movimiento vertical. Entonces, en el movimiento vertical va a ser exactamente igual, pero va a estar referido al eje de las ordenadas. Entonces va a aparecer una V sub I, que va a ser la variación de la ordenada, o sea, la variación de I en el tiempo. Eso me va a definir la velocidad en el eje I. Entonces, a partir digamos, de considerar la velocidad, la definición es exactamente igual, porque acá va a ser I2 menos I1, T2 menos T1. ¿Y qué significa? Que en determinado momento vamos a estar en una cierta I1 y después vamos a estar en una cierta I2. Entonces, este desplazamiento nos va a nosotros a marcar que hay un vector desplazamiento ahí en el eje Y, o en el eje de las ordenadas. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Las fórmulas que estuvimos trabajando en la clase anterior. Como les dije recién, B sub I queda delta, B sub I queda delta I sobre delta T.
Y después la I final va a ser igual a la I inicial o la I sub 1 más B sub I por T más un medio de la aceleración en I por T al cuadrado. Entonces, ahora sí es importante tener en cuenta los subíndices. Los subíndices, esto tiene que ser a sub I. Es importante tener en cuenta los subíndices porque estamos hablando de otro movimiento, directamente otro movimiento. De la misma forma que la velocidad final en I va a ser igual a la velocidad inicial en I más la aceleración en I por tiempo. Fíjense que esto es igual a lo que veníamos trabajando, pero todo en X, ahora va a ser todo en Y. ¿Y qué nos queda? La última que habíamos trabajado, que es velocidad, cuando no teníamos en cuenta el tiempo, es la velocidad final en I al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en I al cuadrado, más 2 veces la aceleración en I, por I2 menos I1, o sea, delta I. Entonces, son exactamente igual las fórmulas, pero todas referenciadas al eje vertical o eje de las ordenadas. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿y qué pasa en la caída libre? ¿Qué pasa en la caída libre? Nosotros estamos con el eje Y acá y el eje X. Entonces, el eje X ahora no se va a mover porque lo que yo voy a poner acá, que puede ser, yo que sé, una pelota, por ejemplo. Una pelota ahí que se viene cayendo. Entonces, ustedes saben por experiencia propia que cualquier elemento, independientemente de su masa, si tiene mucha masa o poca masa, independientemente de eso, si ustedes lo liberan, ese cuerpo tiende a caer. ¿Y por qué cae? Porque aparece una fuerza que es la fuerza gravitacional, una fuerza gravitacional que le imprime una aceleración que se llama aceleración de la gravedad, que nosotros la vamos a conocer como G, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que en cada segundo que pasa, la gravedad imprime a esa pelota una velocidad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Algunos textos que lo redondean directamente en 10. Esto no es exactamente igual en todo el mundo. Varía del Ecuador a los polos, porque saben que, supongo que sabrán ustedes que la Tierra no es una esfera perfecta. Entonces, esto hace que la gravedad la Tierra no tiene el mismo radio en todos lados, entonces la gravedad difiere. ¿Por qué difiere? Con la altura. No es la misma gravedad que hay al pie de la montaña del Everest que la que hay arriba, digamos. Obviamente cambia porque cambia con la altura. Bueno, entonces, ¿cómo quedan las fórmulas ahora, las que les dije anteriormente, con esto que les aclaro ahora? ¿Cómo queda la fórmula? Entonces, la posición ahora, un I genérico, vamos a tener en cuenta que ya no va a ser un MRU, porque si hay una aceleración, es un MRV. Entonces, ¿de qué va a depender el I genérico cualquiera? Va a depender del I sub 0, de la velocidad inicial en I por el tiempo, y además va a depender, como decíamos hoy, de la aceleración en I por el tiempo al cuadrado. Bueno, y analicemos esta fórmula, a ver qué pasa. B sub 0 en I puede tener
tres valores. Tres valores. Si yo tengo la pelota en la mano, así, como decía la pelota que les mostré recién, y simplemente la suelto, entonces, en ese caso, B sub I va a ser 0, digamos. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. Entonces, el segundo término de esos tres que escribí ahí pasa a ser 0. Ahora, si yo en vez de soltarla, lo que hago es, le imprimo a la pelota que tengo acá en mi mano, le doy una velocidad ascendente, a la pelota esta, digamos, le imprimo una velocidad hacia arriba. Recordar que yo tengo mi sistema XY con positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Entonces, B sub I, si yo le doy un impulso hacia arriba, mi B sub I va a ser positiva. De lo contrario, si yo lo que hago es con mi mano a la pelota darle una velocidad inicial hacia abajo, ahí va a ser negativa. Digamos, ¿por qué? Porque la velocidad inicial ya de entrada va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a tener esta dirección. Va a tener esa dirección. Que esa dirección para mí es negativa. Y estamos hablando de la velocidad inicial. Pero lo mismo va a pasar con la aceleración. Si la aceleración yo les dije que va a ser, acá tenemos siempre hacia abajo y está dada por G, ¿cómo queda la fórmula? Vayamos de nuevo. I va a ser igual a I sub 0, vamos a poner más porque, bueno, más B sub 0 en I por T, que ya le dije, ese B sub 0 en I puede ser 0, positivo o negativo. Imaginemos que sea positivo, la tiro para arriba, por ejemplo, y menos un medio de G por T cuadrado. Este término, que G 9,8, siempre va a hacer que esto sea negativo. O sea, esto va a ser negativo. Vamos a hacerlo bien. Esto es negativo. Digamos, puede ser positivo, sí, algunos textos ponen el eje Y para abajo. Entonces, si ustedes hacen así, X, Y, por supuesto que en ese caso G va a ser positivo. Bueno, no es el caso que yo les planteo, pero perfectamente lo pueden hacer. Lo único que les pido es que pongan, una vez que definan un sistema, tienen que seguir con el mismo sistema en forma permanente. Bueno, ¿qué más queda a partir de esto? La velocidad final en I, o sea, B sub I, que va a ser igual a B sub 0 I menos G por T. De nuevo, como ya les dije, que yo tomo el eje de las ordenadas hacia arriba positivo, G va a ser negativa y B sub 0 va a depender de mi mano. Va a depender de si acá es 0, acá es positiva y acá es negativa. Si yo la tiro para arriba, para abajo, o la simplemente suelto mi cuerpo, entonces en función de eso va a ser el signo que ustedes van a utilizar para poner la velocidad inicial. Voy mejorando mi escritura, pero me falta todavía. Prometo mejorar. Bueno, entonces ya definimos las fórmulas, cómo van a quedar. No hay mucho más, no hay mucho más que esto. Digamos que estas dos fórmulas, con estas dos fórmulas, vamos a escribir un poquito mejor esto. Con estas dos fórmulas, para la posición y para la velocidad, yo voy a trabajar y a sacar todos los ejercicios de caída libre.
Entonces, pongo mi sistema de ejes coordenados cartesiano, X, X, y por ejemplo, acá yo tengo un edificio, y yo estoy acá arriba, como siempre, con la maceta en la mano, y estoy por probar ahí la caída libre. Entonces, lo que yo voy a considerar va a ser esto. Y si yo empiezo ahí, esta acá va a ser mi I sub 0. Ese va a ser mi I sub 0. Y yo voy a poder saber el I en cualquiera de estos puntos, en cualquiera de los puntos que yo quiera, o en el punto final. Y la velocidad en I también, en cualquiera de los puntos. Si me dice, trabaje acá en el sexto piso, y cuando pase la maceta ahí por el sexto piso, dígame a qué velocidad va. Bueno, eso lo van a saber con la fórmula, que se las escribo nuevamente, y que, como les dije, es cualquiera de estas posiciones, y va a ser igual a I sub 0, que imagínense que el edificio tenga 50 metros de altura, entonces esto es 50 metros, I sub 0 más B sub 0 I por T menos 1/2 de G por T al cuadrado. Y velocidad final en I, va a ser igual a B sub 0 en I menos G por T. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, veo que están con el chat, si no me voy a sentir que estoy muy solo, pero veo De que están todas con el maneras, chat, así que Carlos, sí, Martín. no hay mucha consulta todavía. Yo por ahí les voy hablando de alguna otra cuestión que les pueda interesar, que tenga que ver con el laboratorio. Bueno, está bien. Ahí veo que están, bueno, y Lautaro sí, se mueve solamente en el eje Y. Se mueve solamente en el eje Y. En un ratito vamos a trabajar cuando se mueven los dos ejes, que es otro tema, cuando hay movimiento de los dos ejes. Bueno, y ya que lo decís, vamos a arrancar por ahí. Si el movimiento, dado los dos ejes, el movimiento es en este sentido, por ejemplo, ahí hay un movimiento, yo puedo moverme, como les dije, solamente en calle San Juan, que podría ser el eje X, o solamente en calle Salta, que podría ser el eje Y. Pero si me muevo en el medio de la manzana, bueno, ahí voy a avanzar por calle Salta y también por calle San Juan. Entonces, yo voy a estar desde un punto 1 hasta otro punto 2. ¿Cómo voy a manejarme así? Vamos a manejarlo en forma vectorial. Yo voy a definir mi vector posición, R, vector posición, R es el vector posición, entonces R1, y después voy a llegar a R2. Qué feo salió esto, vamos a dar la vuelta. Ahí un poco mejor, R2. Entonces, vector R1 va a ser la posición. ¿Y qué va a ser? ¿Qué es R1? R1 va a ser igual a X1, vector unitario versor I, más I1J. ¿Qué eran estos vectores unitarios? Recuerden que esos vectores unitarios eran, casi agarro marcador para marcar en rojo, pero bueno, ya. Era un vector de módulo 1, que en el eje X lo llamábamos Y, y un vector de módulo 1, que en el eje Y lo llamábamos J. Entonces son vectores unitarios. ¿Y para qué me sirven estos vectores unitarios? Me sirven para
que este valor x1, que es un número, es la cantidad de veces que se repite el vector unitario y. I1 es la cantidad de veces que se repite el vector unitario j. Entonces, nunca vamos a sumar la cantidad x1 e i1 porque pertenecen a ejes diferentes. Simplemente por eso, porque pertenecen a ejes diferentes. Entonces, así como les dije eso, bueno, R1 es, digamos, está dada porque tiene acá, esto es x1, y acá tenemos i sub 1, y lo mismo acá va a ser x2, y acá va a ser i2. Entonces, x2 en i más i sub 2 en j. A partir de ahora, si tengo desplazamiento, voy a poder definir una cierta velocidad media, vector, que va a ser el desplazamiento respecto del tiempo. El desplazamiento respecto al tiempo. ¿Y qué es el desplazamiento? La diferencia vectorial entre R1 y R2 y la diferencia escalar del tiempo. Entonces, eso yo ya voy a definir la velocidad media. ¿Y qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea directamente B, no velocidad media, B es igual al límite cuando delta t tiende a 0, cuando delta t tiende a 0, de delta R sobre delta t, que esto es igual a la derivada de R respecto del tiempo. Ya van a estudiar ustedes la función derivada, como les dije, y van a poder manejar. Por ahora, lo único que pretendo es que entiendan que la derivada es una función más, así como aprendieron a hacer raíz cuadrada, bueno, cuadrática, bueno, derivada es una función más. Y si R la habíamos definido como x derivada de R, esto es una R minúscula imprenta, trata de ser. R es x más ij, entonces la derivada de R respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de x respecto de t en i, más la derivada de i respecto de t en j. ¿Y esto qué es? Vamos a hacer una hoja más. La velocidad va a estar compuesta por una v sub x en i más una v sub i en j. Va a haber una velocidad, una cierta velocidad. Recuerden que a ver si puedo hacerlo así. Yo tengo un movimiento así. Entonces, acá esto tangente a la curva, así, digamos, imaginemos que ahí sea tangente a la curva va a estar una cierta velocidad, ahí tangente, va a ser una cierta v, que va a estar compuesta, si esto es x y esto es y, va a estar compuesta por una v sub x y una v sub i. Bueno, eso es lo que tienen que entender ahora, que nunca van a poder sumar v sub x con v sub i porque pertenecen a ejes diferentes, pero vectorialmente ambas están perteneciendo o formando, esta velocidad v. Todos son vectores. Bueno, y en ese cuadro ahí pueden darse cuenta fácilmente que el módulo de b, que va a ser, digamos, la magnitud de b,
va a ser igual a la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub i al cuadrado, y el ángulo, este ángulo, que lo podemos llamar alfa, el ángulo alfa, ese ángulo alfa va a ser igual a arcotangente de ¿quién? De b sub i sobre b sub x. Arcotangente de b sub i sobre b sub x. Entonces ahí, de esa manera, pueden, con los componentes, pueden, sabiendo los componentes, pueden hallar perfectamente la velocidad que les dije. Vamos a hacerlo bien el dibujo para que quede. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Ahí hay un punto que es donde se tocan. Entonces la velocidad es tangente a la trayectoria. Si esto es la trayectoria, si eso es la trayectoria, la velocidad es tangente a la... Muy feo mi dibujo, pero bueno. Lo van a ver mejor en los textos. Y vamos a los textos, ya que estamos en esto, vamos a ver los textos y dónde están estos textos. Cuerpos en caída libre, yo les recomiendo por supuesto el CIARS. Fíjense que estamos en la página 53 del CIARS, donde acá se ve claramente en esta foto cómo la pelota se va acelerando, va cambiando la velocidad, se va acelerando, claro, pero se va separando, está sacada la foto en tiempos iguales. Entonces, y acá tienen, digamos, ejemplos y demás que lo pueden seguir perfectamente, como les dije, en la página 53. Y después, la parte de la velocidad compuesta, o sea, cuando hablábamos de la velocidad en 2 o 3 dimensiones, la tienen acá en la página 71 del CIARS. Muy poquitos alumnos me pidieron por favor, recuerden que me lo pueden pedir al libro y yo se los paso por correo. Muy poquitos me lo pidieron. Con este libro pueden perfectamente aprobar la materia. Y como lo que les decía recién, pueden hacer esto y como ven acá queda perfectamente bien porque está, digamos, esto está muy bien hecho el PDF, entonces se puede trabajar y muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, avanzamos a lo que es movimiento de proyectiles. Martín, ¿algún comentario? Nada, Carlos, atento nada más a la clase. Sí, yo espero que haya alguien ahí atrás que no esté hablando yo solo acá. Por lo menos estamos Está nosotros dos. muy bien, Martín. Dale, bueno, ya somos dos, me siento mejor, porque por ahí me siento mal por ahí que estoy hablando solo en la computadora y silencio total. Bueno, hace un ratito estaba lloviendo por acá, así que bueno, escuchaba un poco de ruido. Bueno, a ver, algunos avisos parroquiales antes de trabajar con movimiento de proyectiles. Movimiento de proyectiles. No los tengo cerca ahora para arrojarles algún proyectil. Proyectiles. Porque si no, es bueno, ahí se activó el chat, Martín, así que podés, estamos vivos, profe, dice Brian. Bueno, gracias, Brian, me siento mejor. Ahí está. Perfecto. Bueno, les decía, el día de ayer, ayer a la noche, domingo a la noche, subí al canal de YouTube todo esto mucho más explicado y con más detalle, que pueden volver a verlo las veces que quieran. Así que digamos ya a partir de la noche lo tienen
en el canal de YouTube, que recuerden que se llama Carlos Blanco, como mi nombre, y ahí está la clase de hace 2 años también guardada de cinemática, pero además les hice unas clases especiales que se llaman 2020, digamos, con estos temas, con un poco más de producción, que logré hacerlo en mi casa con un poco de ayuda. Así que ese ya está disponible para ustedes en el canal de YouTube. Y además les quería comentar que subí hace un rato nomás, ahora sí finalmente pude subir, en el campus tienen los enlaces a las clases de Zoom que hemos dado hasta ahora, la del 27 de marzo y la del 6 de abril. Y la de hoy de mañana también ya está subida, así que me gustaría, o por ahí Martín, te encargo a vos que lo pruebes, a ver que funcionen bien esos enlaces, para que ya estar seguro de que eso funciona bien. Están subidos al campus los enlaces a las clases, a estas clases de Zoom. Seguramente esta noche o mañana la voy a subir también al campus para los que no puedan estar presentes, puedan verla cuando quieran. Que es digamos, lo bueno que nos da esta parte de la tecnología, ¿no? Bien, estamos hablando entonces ahora movimiento de proyectiles. ¿Qué es un proyectil? Un proyectil es cualquier masa puntual, así que de repente nosotros la dejamos o sea, le dejamos de aplicar una fuerza. Entonces, a partir de ese momento, con una velocidad inicial, se va a desplazar. En principio vamos a trabajar que se va a desplazar en un plano, y yo voy digamos, a lanzarla con una cierta velocidad inicial, v sub 0, y bueno, y eso va a describir, una trayectoria, que es lo que vamos a estudiar. Esa trayectoria es una parábola, eso que hice ahí intentó ser una parábola. El ángulo inicial va a tener un cierto módulo, b sub 0 va a tener un cierto módulo y un cierto ángulo, alfa. Eso es el ángulo, un ángulo alfa, y una velocidad inicial. Bueno, a partir de ahí vamos nosotros a trabajar. Y bueno, ¿y qué vamos a ver? En función de lo que estudiamos hasta ahora, nosotros vamos a estudiarlo separando los movimientos en horizontal y vertical. Vamos a separar los movimientos en horizontal y vertical. Entonces, voy a dibujar un poquito mejor. Este es el eje X, entonces, el eje X, y esa velocidad inicial me va a dar una curva, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, pueden preguntar cuando quieran, pueden interrumpir, pero acá lo que estoy haciendo acá es tirándole el borrador por la cabeza a alguno de ustedes, y con una cierta velocidad inicial y un cierto ángulo alfa. Bueno, entonces, esa velocidad inicial se va a descomponer en las componentes en cada eje. Entonces, se va a descomponer en una velocidad referida al eje X, que va a ser b sub 0 en X, se va a referir a b sub 0 en X, y también vamos a tener una velocidad b sub 0, qué horrible, quiero hacer, en realidad tendría que aprender a hacer hacer esto, sería más fácil. Perdón.
Entonces les dije, teníamos el eje Y, tenemos el eje Y, y nosotros vamos a tener una velocidad, esto es lo que quería hacer, B sub 0 en Y, y una B sub 0 en X. Y bueno, ¿y qué es lo que voy a tener en cuenta? Si en Y lo que me va a afectar es la gravedad G, entonces en Y voy a tener un MRUB. Y en cambio, en X voy a tener MRU. Esto es lo importante que ustedes lo entiendan de entrada para poder estudiar el movimiento de proyectiles. Entonces, al borrador que sale de mi mano y vuela hacia la cabeza de alguno de ustedes, entonces cuando sale de mi mano tiene esa velocidad inicial v sub 0, que la voy a descomponer en una componente horizontal, v sub 0 en x, que va a ser un MRU. ¿Por qué? Porque una vez que salió de mi mano, no voy a tener en cuenta lo que decía Martino cuando le explicaba del práctico de cinemática, no voy a tener en cuenta para mi análisis el rozamiento con el aire. Entonces, a partir de ahí va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, va a ser velocidad constante, hasta que se encuentre con la cabeza de alguno de ustedes, que están hipotéticamente sentados. Bueno, en este caso les va a doler menos, porque no están, pero bueno, la idea es esa. ¿Y qué pasa en el eje vertical? Esa velocidad inicial va a estar afectada por la gravedad. Entonces, ¿cómo van a ser las fórmulas? Vamos a estudiar cómo vamos a hacer las fórmulas. Insisto que pueden preguntarme cuando quieran. ¿Qué pasa con...? No me gusta esto, pero un poquitín. Voy a ir a mi lápiz habitual y color negro. Y ahí estoy. Entonces, ¿qué pasa con mi velocidad, velocidad en X? ¿Cómo va a ser mi velocidad en X? Mi velocidad en X va a ser igual a B sub 0 en X, que va a ser constante. Y observen esto, si vuelvo para atrás, esta velocidad en X va a estar, para alfa, es el cateto adyacente. Entonces, ahí la función es el coseno, es decir, esto es igual a B sub 0 por el coseno de alfa. B sub 0 por el coseno de alfa. Esa va a ser B sub X. ¿Qué va a pasar con X? Con X va a ser, como es MRU, va a ser velocidad por tiempo. Es decir, B sub 0 en X. Ojo que estos son subíndices, ¿eh? Son subíndices. Lo vamos a hacer bien prolijito ahí porque no quiero que se equivoquen. Esto es B sub 0 en X, B sub 0 en X, por tiempo. Entonces, esto es B sub 0 coseno de alfa por tiempo. Entonces, esa va a ser la velocidad y la posición, velocidad y posición en X. ¿Qué pasa en el eje Y? La velocidad en el eje Y va a estar dada inicialmente por B sub 0 en Y menos G por T, porque es un MRV. ¿Por qué menos G? Insisto, porque yo puse para arriba el eje vertical positivo hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, entonces ahí me queda menos G. Entonces, y volvemos para atrás, acá B sub 0 está, B sub 0 en Y es cateto opuesto, entonces la función es seno. Esto va a ser igual a B sub 0 por seno de alfa menos G por T. Menos G por T. Y lo que me está quedando es la posición vertical, que va a estar dada por la posición inicial, MRV, recuerdo, MRV, menos B sub 0 en Y por T,
menos B sub 0 en I por T, menos 1/2 de G por T al cuadrado. Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es simplemente esta B sub 0, que la vamos, B sub 0 en I, que es B sub 0 seno de alfa por tiempo, menos 1/2 de G por T al cuadrado. Bueno, ahí tienen las 4 fórmulas, 1, 2, 3 y 4, las 4 fórmulas que van a poder, van a utilizar para resolver cualquier problema de tiro oblicuo. Le digo que depende de la imaginación de los docentes, pueden ser un montón de problemas. Las voy a hacer. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando algo? Sí, ahí en la 4 no es más velocidad inicial por tiempo. Perdón, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede ser menos, pero tiene que ser la velocidad. Muchas gracias, Martín. Mirá vos, gracias por estar atento. Si no quedaba ese error. No, fui yo, Carlos, fue alguno de los alumnos. ¿Qué cosa? El que hizo el comentario, o se llama Martín también. Ah, no, fuiste vos, sí, No. fuiste vos, está bien, está perfecto. No sé si alguien más también se dio cuenta, pero muchas gracias, bien, muchas gracias. Lo que estaba por hacer acá es el resumen de las 4 fórmulas para que les quede bien clarito. Entonces tenemos que X es igual a B sub 0 coseno de alfa, B sub 0 coseno de alfa, que podríamos llamarlo mejor todavía acá, mejor podríamos llamarlo acá alfa 0, mejor todavía para que no equivocarnos. Bueno, me pasé, ahí está. Alfa 0 por tiempo, la posición en X, y es igual a B sub 0 seno de alfa 0 por tiempo menos 1/2 de G por T al cuadrado. Después tenemos la velocidad en X, que era constante, B sub 0 coseno de alfa 0, y la velocidad en I, que va cambiando porque es un MRV, insisto, que es B sub 0 seno de alfa 0, menos G por T. Menos G por T. Ahí tiene las 4 fórmulas que van a trabajar para ver resolver problemas de tiro oblicuo. Y vamos a hacer un ejercicio, perdón, un gráfico donde yo les... Vamos a hacerlo así. Tenemos, esta es nuestra parábola, y qué pasa en cada uno de ellos. Fíjense que partimos con una cierta B sub 0. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? La velocidad es tangente a la trayectoria. Pero vamos a analizar, vamos a separar en sus componentes esta B sub 0, y acá vamos a tener, me voy a ir a un color rojo, por ejemplo, y un poquito más grueso, vamos a un poquito más grueso, y vamos a tener acá tenemos B sub 0 en X. Pero yo les dije que B sub X, B sub 0 en X, era constante. Esta es constante. Entonces, en toda la parábola, este B sub 0 va a permanecer constante. Entonces, esta va a ser igual. Si yo tengo un puntito acá, va a ser lo mismo. Si tengo un punto acá, va a ser igual. Y acá va a ser igual. Todas las B sub 0, B sub 0 X o B sub X son iguales. Son todas iguales. B sub X son todas iguales. ¿Qué pasa con B sub I? B sub I, vamos a cambiar el color. Tenemos esto que era B sub 0I.
Acá le vamos a llamar el punto 1, vamos a llamarle el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces, ahora sí, tenemos B sub 1 en I, que después va a formar la velocidad 1, formada por B sub X por B sub I, 1. Después, ¿qué pasa en el punto 2? B sub I es 0, en el punto máximo ya B sub I es 0, porque en ese punto cambia de signo, pasa de positivo a negativo. En el punto 3 ya está negativa B sub I, la tenemos acá, B sub I 3, y acá también B sub I 4. Entonces, juntas nos van a formar B sub 1, acá esta coincide con B sub 2, acá tenemos B sub 3, formada por B sub X, y acá tenemos B sub 4. Bueno, ahí tienen digamos, la gráfica, horrible, pero bueno, hecha, construida, digamos, ahí los colores ayudan un poco, y en todos lados, en cada uno de estos lugares, tenemos G constante, ¿eh? G es constante y siempre hacia abajo. G se mantiene constante en todos lados. ¿Alguna pregunta? Lo que puedo adelantarles que con esto que tenemos X e Y, y esto es X y esto es Y, nosotros vamos a tener en cada lugar, en cada punto de la curva, mi vector R, que es el vector posición, el vector R. ¿Y cómo hago para obtener ese vector R? El vector R va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ambos valores que lo tenemos acá de la fórmula. Entonces, ahí de esa manera, nosotros vamos a obtener el valor de R a lo largo de toda la curva. También van a poder obtener el valor de la velocidad, esa B que yo les mostré recién, B0, B sub 1, B sub 2, como componentes de B sub X, perdón, suma de componentes, el módulo de B lo van a obtener como B sub X al cuadrado más B sub I al cuadrado. B sub I al cuadrado. Entonces ahí tienen el módulo de B. Y el ángulo, como se lo demostré antes, también le mostré antes que era el arco tangente, ya no es alfa cero, todos los ángulos va a ser de arco tangente de B sub I sobre B sub X. Entonces, lo único que nos estaría quedando es si ustedes tienen una curva cualquiera, ustedes trabajaron un montón de tiempo con funciones en análisis que sacaban que I era igual a f de x. I era igual a f de x, donde x es la variable independiente e y la variable dependiente. Entonces, obtenía, digamos, dada una determinada x, obtener la función y. Y nosotros esa ecuación acá no la tenemos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos y en función de t. Y en función de t. ¿Cómo hacemos para obtener y igual a f de x? Partimos de la ecuación, vamos a llamarle 1 y 2. Entonces, digamos, vamos a empezar acá. D2, yo tengo que I es igual a B sub 0, seno de alfa 0, por T, menos un medio de G por T al cuadrado. Y D1, vamos para atrás, 1 dice que X es B sub 0 coseno alfa 0 por T. X es igual a B sub 0
coseno de alfa 0 por t de espejo t. T es igual a x b sub 0 coseno de alfa 0. ¿Y qué hago con esta t? Esta t acá la pongo en la ecuación 2. En la ecuación 2. ¿Y cómo me queda? Y es igual a b sub 0 seno de alfa 0 y en vez de t, ¿qué pongo? X sobre b sub 0 coseno de alfa 0. O sea, esto que puse acá es t. Y, y ahora viene menos un medio de g, y en vez de t cuadrado pongo lo mismo, pero al cuadrado. X b sub 0 coseno de alfa 0, todo esto al cuadrado. Bueno, fíjense qué pasa acá. B sub 0 se simplifica con B sub 0, seno sobre coseno es tangente, entonces me queda que I es igual a tangente de alfa 0 por X menos G sobre 2 veces B sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de alfa 0, todo eso por X al cuadrado. Yo puedo llamar a esto B, tangente de alfa la puedo llamar a B, B por X, y todo esto que está entre paréntesis le llamo C por X al cuadrado. ¿Qué es esta fórmula que obtuve acá? Esa es para cada valor de X, me da el valor de Y dependiente. O sea, la variable independiente X me da el valor dependiente Y. Y B y C son constantes. ¿Por qué? Porque alfa 0 es constante, es un valor, un dato, entonces tangente alfa 0 es constante, G es 9,8, B sub 0 es constante, porque es la velocidad inicial, y alfa 0 también. Entonces B sub 0 cuadrado, coseno cuadrado. ¿Y qué me está diciendo el menos del C? Que la parábola está enfocada hacia abajo. Digamos, si el sumando cuadrático fuese positivo, la parábola está hacia arriba, como tantas veces hicieron grafique igual a x cuadrado, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Bueno, ¿alguna consulta? A partir de este momento ustedes podrían hacer, y les queda para ustedes, probablemente yo para la próxima clase se las grabe en video también, pero es un buen ejercicio para ustedes, es trabajar en, digamos, una de las seguramente que le piden los problemas es cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil. Entonces tienen que trabajar en este punto, tienen que trabajar acá en este punto. ¿Qué tienen ahí en ese punto? Que la velocidad en I es igual a 0. Entonces, la ecuación, esta 4 vendría a ser, si a esta le llamamos 3 y a esta le llamamos 4, 4 la hacen igual a 0 y ahí despejan t. Y con t la insertan en 2 y obtienen el valor de i, digamos la ordenada máxima. Y lo otro que seguramente siempre les piden es el alcance del tiro oblicuo, que es el punto 4. ¿Qué hay en el punto 4? En el punto 4 la ordenada vale 0. Entonces la ecuación número 2 es igual a 0 y de ahí despejan t. Y entonces a esa t la colocan en la ecuación 1, esa t que resolvieron la colocan en la ecuación 1 y tienen el valor de la ordenada. Así que eso les queda a ustedes de ejercicio. Y hasta acá llegamos con digamos, lo que es tiro oblicuo. Digamos, ya van a tener unos cuantos ejercicios para resolver. Y escucho preguntas, escucho a ustedes a ver qué dicen.
¿Perdí gente? Sí, algunos perdí, me abandonaron. Ah, pero poquitos me abandonaron. A ver, quiero escucharlo un poquito a Disculpe, usted. profe. Sí, Ismael. ¿Podría repetir del punto 2 de la segunda, del segundo, ¿cómo era? Decime De de la segunda qué ecuación que te estaba interesa. dando. Ahí me perdí, en la segunda ecuación Bueno, me quedé yo. volvemos al pizarrón. Volvemos al pizarrón. A ver, acá estamos en la ecuación. Habla nomás, Ismael, yo te estoy escuchando. ¿Te referías a esto? Sí, sí. ¿Qué pasa acá con esto? Cuando estaba explicando que reemplazaba la X para sacar el Y de Claro, X, sí, en esa está parte bien. que yo entendí Explico, eso, pero después cuando explico siguió de, no quedé. explico de nuevo. Yo Ah, seguramente a ustedes le van a pedir que, esperen que Spotlight acá. Seguramente a ustedes le van a pedir que hallen esta ordenada máxima. Dice, obtenga, digamos, calcule la altura máxima que llega al proyectil. Altura máxima del proyectil. Ajá. Altura máxima del proyectil. Si hablamos de altura, hablamos de I. ¿Sí? Vos tenés que sacar esta ecuación, resolver la ecuación 2. ¿Esto lo tenés? Sí. Velocidad inicial lo tenés. ¿El ángulo lo tenés? Sí. Tiempo, miércoles. Acá no lo tenés. Tiempo no lo tenés. G lo tenés, un medio de una constante, te falta el tiempo acá. Bueno, ¿de dónde saco el tiempo? Vuelvo para atrás y miro acá. ¿Qué pasa acá? Acá lo que pasa es que esta velocidad, la velocidad en I, acá se hace 0. Entonces, esta velocidad acá se hace 0. Entonces hago todo esto igual a 0. Y de acá obtengo T. Esta T que obtuve la mando acá adentro y obtengo el valor de I. ¿Eso lo entendiste, Ismael? sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a por otra cosa que te van a pedir seguro, es el alcance, que es el valor de X acá. X tiene dos valores en esta curva, 0 y máximo. Entonces te piden el alcance, esto se llama alcance. Entonces, ¿cómo voy a calcular el alcance este? Lo voy a calcular con la 1, que es X. B sub 0, pero no tengo tiempo, no tengo el tiempo. ¿Y cómo hago para sacar el tiempo? Vuelvo para atrás. ¿Qué pasa acá? Acá lo que pasa es que la I, la ordenada, se hace 0. Entonces me vengo acá y a esta ecuación la hago igual a 0. Pongo un 0 acá y despejo T. El T que obtengo de acá lo mando acá adentro y ahí obtengo el valor. Ahora, ojo, que esto tiene una solución trivial, que es 0. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. 0 para 0x, 0y, también esa ecuación va a funcionar, pero a mí me interesa este valor. Entonces no me interesa el 0 segundo, me interesa el valor que tiene algunos segundos para saber calcular, poner ese valor acá y obtener el valor de x máximo. Ismael, ¿ahora se entiende? Sí, sí, ahora entendí. Bueno, vas a tener que pelear bastante con trigonometría porque son unas ecuaciones ahí, pero me interesa que lo hagas para entenderlo. Bien, ¿alguna otra? A ver, ¿alguien más que quiera charlar? De los 50 que son ustedes. A ver, Ludmila, voy a ir a la pizarra y voy a agregar, a ver acá, agrego una más. Yo te dije, Ludmila pregunta si es oro tiro oblicuo, pero tiro oblicuo también puede ser, yo tengo una mesa acá, y tengo una pelota que viene acá con una cierta velocidad inicial, o sea, trae una cierta B sub X, entonces, un día de aprender a escribir, una cierta B sub X, entonces, obviamente que eso no va a caer ahí, sino que va a ser la mitad de la parábola que estuvimos estudiando ahí. Si B sub X igual a 0, la pelota cae acá, ahí, o sea, cae directamente hacia abajo. Pero como trae una cierta B sub X, entonces la pelota va a ser la mitad de la parábola. Y después, también, ahí los profesores se van a ingeniar
para, acá hay un barranco y acá, ¿viste? Sigue acá, entonces yo tiro, tengo mi cañoncito acá y el soldado que está por dispararlo, entonces va a ser una parábola así. ¿Cambian algo? No, no cambian nada. Lo único que ustedes tienen que tener es este valor, o sea, necesitan saber esa Y y necesitan saber esta X. Con esos dos valores, ustedes saben que de la parábola que estuvimos estudiando, hermosa, sí, ustedes arrancan de acá, o arrancan de acá, o arrancan de donde sea, digamos, eso no importa. Lo importante es que una vez que el móvil esté libre, va a comportarse en MRU y en MRUB. ¿A qué te referís, Rubén, que explicar nuevamente qué cosa? Toda la parte del cálculo, yo no hice ningún cálculo, te di las herramientas para que vos hagas el cálculo. Vas a tener ahí las herramientas. Rubén, ¿vos tenés el libro, el CRC Monkey? Parece que se lo volvió a cortar. Les voy a compartir para que vean cómo el CRC Monkey, a ver qué dice. Bueno, Rubén, el internet está mal por todos lados. Vas a tener la grabación para verla totalmente tranquila de vuelta, pero si tenés el CRC Monkey, en la página 81, mirá, ahí vas a tener las ecuaciones y están muy bien explicadas, las 4 ecuaciones, están bien explicadas todo lo que yo estuve viendo y tienen unos ejemplos ahí de todo tipo. Digamos, las estrategias para resolver problemas. Así que yo les sugiero que vayan ahí a la página 80 del CRC Monkey. Acá tienen alcance, altura y alcance, explicado paso a paso, pero bueno, eso les queda para ustedes. Insisto, Ismael, si no tenés el libro, yo te lo paso, simplemente pídanmelo por correo, recuerden a carlosblancar@yahoo.com. Bueno, pásame el correo, carlosblancar@yahoo.com. Te lo escribo acá para que lo tengan ahí, carlosblancar@yahoo.com. Ahí mandame un correo y yo a vuelta de correo te doy los enlaces y le mando los libros. Escribime, por favor, me decís que me escribís por el campus, escribime mejor al Yahoo, que es más fácil. Te contesto también por el campus, pero prefiero el Yahoo, que es más rápido. Perdón, pero tengo tantas cosas abiertas en la máquina que prefiero por ahí. Bueno, con este tema de los, ahí Martín me hace acordar algo, que con el tema de la cuarentena, ahí Ricardo Cabrera, que es el autor de No Me Salen, del profesor de la física de la UBA, comenzó a hacer videos en su casa también, son muy interesantes, así que les sugiero también que lo vean también, ahí digamos, búsquenlo en YouTube, están los videos No Me Salen directamente, si ponen No Me Salen van a encontrar en YouTube. Y recuerden también que están en mi canal, están los que yo les expliqué, los videos cortitos, 10 minutos, como corresponde hacer, con algo de edición. Tengo un poco de ayuda de edición, pero están cortitos y están más amenos. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a ir finalizando la grabación.